bachata. Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares o en el lugar en que nos están siguiendo. Me acompaña en el día de hoy el licenciado Israel Abreu, quien se encuentra hoy aquí entre nosotros, y el licenciado Ulises Jiménez. Pero tenemos un invitado especial, el doctor Roque Espaillat, quien es presidente del movimiento Rescate Democrático. Buenas tardes, doctor. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes, don Miguel. Un placer estar aquí con ustedes, caballeros. Muy buenas tardes, don Buenas Roque. tardes. Un privilegio para nosotros y darle la bienvenida a la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde por Rumba 98.5. Marcando el rumbo. Y en el Cibao, en la 101.1 en Premium. A veces apagan ese repetidor, pero vamos a ver. Porque Miguel a veces tira unos fuetazos que ya No, ya esto yo soy... yo no juego ningún papel ahí. Hay gente Doctor, que hay que ponerle berrón. Cuando... el movimiento Rescate Democrático es de reciente reconocimiento por la Junta Central Electoral. Y su presidencia, su candidatura todavía no figura en las encuestas que se están dando, que se están estado publicando en los medios de comunicación. ¿A qué usted se lo atribuye? Mire, don Miguel, lo primero es que nosotros como movimiento depositamos ante la Junta Central Electoral bajo la figura de las candidaturas independientes, que es una figura jurídica que está contemplada en la ley que permite que ciudadanos puedan presentar candidaturas a los diferentes niveles de elección. En un fallo express de la Junta, en solo 7 semanas, dijo: ustedes están fuera de plazo, está rechazado su expediente. ¿Por qué? Entonces ustedes no han sido reconocidos como partido. No, nosotros entramos al ruedo de la política a través de un partido recientemente reconocido, a la doctora Soraya Aquino, que es el Partido Socialista Cristiano, que siendo un partido aprobado en marzo de este año, dijo: bueno, tengo todo un desafío por delante, y decide asumir tanto la candidatura del Cobrador como de Yadira Marte al nivel presidencial y vicepresidencial. Así que nosotros entramos a la ruta política. Entonces su candidatura va a estar bajo la sombrilla de ese partido, no del movimiento Rescate Democrático. Así es. Bueno, así es. ¿Cuál es su papel? ¿Qué papel usted le atribuye a la Junta? Porque se han hecho denuncias de que la Junta aparentemente el presidente de la Junta ha estado reuniéndose en secreto con dirigentes del partido del gobierno, aunque la versión ha sido desmentida por el presidente de la Junta. Eso crea mucha suspicacia, ¿no? Mire, yo no me gusta mucho el plano especulativo, pero obviamente hay hechos que hablan más fuerte que las palabras. Por ejemplo, ha habido en el pasado reciente aprobaciones de partidos cuyos expedientes yo conozco muy bien y que la razón, la lógica y el sentido común, todas las evidencias indican que no calificaban para ser aprobados. Es el caso de Justicia Social. Pero sencillamente Luis Abinader se enamoró de Julio César Valentín, cosa que desafía la razón. O de la idea, doctor. O de la filosofía. ¿Y cuál filosofía puede haber ahí? ¿Cuál? Bueno, lo que pienso es que decir textualmente que el presidente se enamoró de Julio César quizás no lo puedan interpretar fuera de contexto. Bueno, pero porque el presidente no es un hombre de enamorarse de hombres. Y es una prerrogativa del discernimiento individual de cada dominicano. Pero eso fue una figura. Es una figura que uso. ¿Por qué? Le doy un dato. En Tamboril, el presidente del PRM, Juan Bo, marcaba 58% en las encuestas. Y hubo que sacrificarlo para que cruzara el actual incumbente, que es de Justicia Social y que es señalado mayoritariamente por la comunidad. ¿En qué se traduce eso? Que en el proceso de primarias internas del PRM, en Tamboril votó menos del 15% de los inscritos. Entonces, ¿cuál es la razón lógica, la razón política para tú sacrificar tu gente, lo que tienen 20 años de militancia hombro con hombro, para crearle espacios a gente que viene de otras instituciones que al final del día son del que está? Yo siempre he creído que esa es una mala práctica, porque realmente crea a lo interno más disgusto que lo que en realidad le beneficia a un partido. Don Miguel, mire, comprar partidos, atraérselo, pongámosle el término que queramos, pero el hecho concreto es que esos partidos no se acercan ni por convicciones, ni por programa de gobierno, ni por propuesta. Son moscas del poder. Entonces usted dice
¿Y cuál es la lógica de tú atraerte 15, 17 partidos? ¿Cuánto te suma eso en términos electorales? Ahora, ¿cuánto te cuesta en términos reputacional? Una propuesta política que se fundamentó en el cambio, la decencia, y que todavía hoy el presidente Abinader asume la honestidad. Pero ¿cuál honestidad? Esas adquisiciones no conllevan un gasto para los partidos, porque evidentemente cuando proviene de un partido que ejerce el gobierno, todo el mundo deduce que el dinero proviene de las arcas públicas. Mire, aquí todos somos adultos y mayores de edad. Todos sabemos cómo eso opera. O usted me va a decir a mí que el caso del PAL, Proyecto Apoyo a Lionel, Marisa López, 12 años consecutivos siendo funcionario de Lionel y de Danilo. Ahora ama a Luis, porque Luis representa lo que ella siempre soñó en política. Dígame. Pero además Luis, no solo que es ilegal, sino que ha comprado muy caro. Está comprando mal. Y eso le pasará una factura en el electorado. Ahora, este muchacho ha perdido el rumbo, ha perdido el horizonte y llega al extremo de levantar la mano y delante de un país jurarle a quien él acusó ante la Asamblea Nacional de haber devastado el Instituto de Estabilización de Precios. Él jura darle una oportunidad. A Osuna, ¿no? A Zorrilla. A Osuna. Zorrilla Osuna. Zorrilla Osuna. Sí, pero Partido Cívico Renovador. Pero oiga, el PAL, doctor, se llama Partido de Acción Liberal, no Partido de Acción con Lionel. No, nació su ADN cuando nació. Digo, está como movimiento de apoyo a Lionel. Está aprobado como tal, Partido de Acción Liberal. El hábito no hace al monje, ni el estuche define el instrumento. Estamos de acuerdo con eso. Eso es la lideresa de ese partido ha bailado en todas las fiestas del PLDismo. Yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el propósito de seguir expandiendo el espectro político partidario del país? Porque la mayoría de esos partidos existen por el financiamiento público. Porque muchos de ellos no tendrían razón ni podrían sostenerse sin el financiamiento del Estado dominicano. Entonces estamos hipertrofiando la democracia, estamos hipertrofiando el Estado dominicano, que ha crecido el Estado dominicano más rápidamente que todos los otros sectores de la economía nacional e incluso que la propia economía nacional. Porque la economía ha crecido en los últimos años un 4.5 o un 4.0 anual en promedio en los últimos 20 años, pero el Estado dominicano es mucho más grande que eso. El Estado dominicano crece todos los años a un 10 o un 15%. Mire, el Estado dominicano es grande, es malo y es caro. Y parasitario. Brutalmente parasitario, pero es un mal que está presente en todas las instituciones. Por ejemplo, un ejemplo, la Cámara de Diputados nos cuesta 100 millones de pesos a la semana. Y recientemente en la legislatura... ¿Cómo usted hizo ese cálculo? 5.200 millones de pesos al año el presupuesto. Entre 52 semanas, 100 millones a la semana. 2 millones de dólares al mes. Digo, a la semana, 2 millones de dólares no cuesta eso. Para que genere cuál es el resultado en términos de valor agregado en la sociedad. ¿Podemos nosotros seguir como sociedad gastando 2 millones de dólares al mes en los partidos políticos? Para que nos mientan cuando están abajo y nos roben cuando están arriba. ¿A usted quién le regala nada? ¿A mí quién me regala nada? ¿Por qué nosotros tenemos que mantener ese sistema parasitario de partidos políticos que está ahí? Entonces, doctor... Entonces esto hay que refundarlo completo, de pies a cabeza, porque es un sistema que evidentemente no funciona. Usted tiene propósitos, tiene deseos y tiene un norte, que es llegar a ser presidente de la República. ¿Cuál es su propuesta para el estado ideal de la República Dominicana? El sistema de partidos, ¿cuál debería ser? Y también le pregunto, ¿está el país preparado? ¿Está el dominicano o la dominicana preparada para asumir y definirse por una propuesta como la del doctor Espaillat, que representa el rescate democrático? Mira, con respecto a los partidos es simple. Si tú le quitas el financiamiento público y lo obliga a participar de manera independiente, con candidaturas propias, que no se pueda aliar durante 2 elecciones consecutivas, ahí tú resuelves el 80% del problema. O sea, le quita el presupuesto. Claro. No le das lo que dice la ley electoral. Claro. Y sencillamente que operen ellos como ellos puedan. Todos los dominicanos tenemos que mantenernos con nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué los partidos no? El problema es que como está diseñado el financiamiento
oficial a los partidos políticos crece todos los años. Porque Claro. el presupuesto crece. Está vinculado al presupuesto. Está Está vinculado al al presupuesto. Y entonces cada día ese dinero, bueno, aquí faltan camas en los hospitales, hay una escasez de aulas enorme, hay 600 y pico de escuelas a medio terminar en todo el territorio, en el ámbito geográfico dominicano, y sin embargo el presupuesto de los partidos sigue aumentando, y que yo sepa, no he visto una rendición de cuentas del uso de ese dinero, porque yo he visto papeles que dicen, ¿cómo se llama? Entretenimiento o 3.000 millones. ¿Cómo se llama? Pensiones 29 mil. No. Con las actividades de los partidos. Refrigerio, 500 millones. Y así, pero no lo especifican. Si a mí me presentan un asunto por eso, yo lo tiro a un zafacón. Lo informan, pero no lo desglosan, no presentan Exactamente. pruebas de lo... No, mire, yo le voy a decir algo y excúsenme. Yo voy a hablar por el PRD. El PRD manda un informe, es el primer partido que deposita su informe detallado, con facturas y soporte de cada cheque. Con esto no estoy excusando en un 100% al respecto del uso de los fondos y de que puedan ser cuestionables. No, son cuestionables. No hay nada que no sea cuestionable encima de la tierra. Sin embargo, cuando usted, y son públicos esos informes, los pide a la Junta Central Electoral, Y está obligado a dártelo. usted se va a dar cuenta que el informe de hecho no es un informe general, de que un resumen ejecutivo no, es un informe exhaustivo que tiene que tener copia de cada una de las transacciones, tiene que tener comprobantes fiscales y en el caso de las ayudas deben estar establecidas. Pero y no se permiten se entonces. auditan. No se auditan. No se han auditado, es una cosa. No se han auditado. Bueno, lo que no necesariamente significa Bueno, que no sean no es- auditadas. Perdón, Israel, perdón, doctor, que hayamos, lo que pasa es que a mí también me preocupa la situación de los partidos políticos. E Israel, que es economista, que es el economista del grupo, que sabe mucho de economía, que sabe disertar sobre economía, ha planteado algo interesante. Don Miguel le dice, no se auditan. Y él dice, no se han auditado. No se han auditado. Al día de hoy, No ningún se- partido político acepta la Cámara de Cuentas. No, ahí. no, no, No pero hay acep- no, forma, no, hay forma no. de que un partido político en este país acepte De- la Cámara de Cuentas. debo- No hay forma. debo disentir. O resista la Cámara de El Cuentas. PRD, Por eso no lo permiten, en el caso porque del no hay P- forma de en- demostrar en qué han gastado el dinero, que en eso yo estoy muy de acuerdo con el doctor Espaillat. No. En el caso del PRD de manera específica, nosotros hemos tenido a la Compraron Cámara. la silla que rompieron. Nosotros hemos tenido a la Cámara de Cuentas allá sentado y hemos sido beneficiarios de informes Ahora, sin salvedades. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sobre esa breve discusión y amena Mira, discusión. La realidad es que lo que pasa con los partidos políticos es un síntoma de un sistema que está roto, de un sistema que está podrido y que se cierra un ciclo político en República Dominicana. Y eso debería preocuparnos a todos y convocar a todos los dominicanos que nos duele este país y que vamos a seguir viviendo aquí. Mire, lo que yo Entonces- estoy diciendo, oiga bien, no significa que en alguna medida yo justifique algunos accionarios No, de los nadie- partidos. Todo lo contrario, estoy más de acuerdo con la posición suya que con la realidad, a pesar de que defienda algunas gestiones. Bueno, Mira, lo que pasa es que el PRD es un partido de una larga tradición democrática en la República Dominicana. Se ha dividido muchísimas veces. Que pero últimamente todavía- ha sido Para que estemos claros, que este que ha sido PRDMista lo viene a que ha- desacreditar todas que las ha tesis sido que muy plantea. vulnerada la democracia, porque yo conozco gente que incluso Miguel Vargas canceló de ahí Apágamele que ni el siquiera apágamele el micrófono. que ni siquiera Bueno, las prestaciones vamos, le dio. Pero bueno, calma, no queremos entorpecer calma, la entrevista del calma, doctor Espaillat. Calma y mala fe. Que Yo he invitado al doctor Roque Quedó sobre la mesa más que una para pregunta hacerle de una ella. entrevista, para conversar con él sobre temas que son importantísimos para la República Dominicana. Y yo creo que sus puntos de vista deben ser del mayor interés para todos, independientemente de dónde uno milite o a quién le simpatice o no. Yo tengo una pregunta. Usted siempre ha sido conocido como un empresario exitoso. Desde hace muchos años. Pero su vida política prácticamente es reciente, ¿no? ¿A qué se debió ese cambio? ¿A qué se debió que usted deja la tranquilidad de una vida empresarial abundante, ¿no? Porque usted es un hombre que tiene de qué vivir. Por todos los riesgos que implica una actividad en la vida política nacional, en un país donde las reglas no están bien definidas.
Mira, Miguel, yo tengo abundancia porque lo único que necesito es un buen libro y un pedazo de pan. Y cuando uno necesita poco, es materialmente imposible no poseer abundancia. ¿Cómo yo me involucro? Yo viví casi a tiempo completo, casi 10 años de mi vida en Corea del Sur. Un país que es impresionante en su historia y cómo ha alcanzado el desarrollo. Decía Shakespeare que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. Y el destino me barajó una carta. Y fue que a mí se me quedaron mi mascarilla N95 en la casa. Y me veo obligado en el aeropuerto de Seúl, el aeropuerto de Incheon, a comprar 2 mascarillas a 80 centavos de dólar. Cuando un mes después, mes y medio después, yo soy malo con las fechas, aquí veo que la están comprando en el gobierno de Danilo a $9.50. Y yo digo, pero no puede ser. Tiene que haber un error. Y ahí, como un desahogo fruto del encierro de la pandemia, grabo un video donde el médico denuncia sobreprecio en las mascarillas N95. Esa fue mi primera acción pública, porque yo siempre he rehuido a las cámaras y a las fotos. Siempre. Todavía hoy. Entonces, ¿qué vino como respuesta de eso? Bueno, hubo un ofrecimiento perverso de comprarme 400 millones de pesos que no se habían adjudicado en esa licitación. Y ahí yo me horrorizo porque yo nunca he vendido nada de eso. ¿Cómo a alguien se le ocurre decirme que hay 400 millones de pesos de esa licitación que son adjudicados? Sin usted vender mascarillas. Oye, pero yo vendo eso nunca en mi vida. Si digo el 10% de lo que les respondí si era en este programa. Entonces, pero vamos a decirlo, doctor. No. Pero vamos a decirlo. Yo nunca, no, ¿Quién se lo ofreció? Yo nunca. ¿Quién se lo ofreció, doctor? El sistema de la época. ¿Pero quién? Dígalo. El sistema de la época. ¿Y cuándo fue? Porque hay que decir 12 de abril del 2020, en el apogeo del gobierno de Danilo. Esa fue la realidad. Pero eso es una barbaridad. ¿Usted ejercía la medicina en Corea? No, yo estaba en la vida empresarial, que esa es otra historia donde se aplica. ¿Y entonces qué usted traía en ese tiempo? Nada, que no fuera mascarilla, nada. No. Entonces, el negocio de mi familia por 40 años invitan a comprarle? Ha sido vehículo. Porque te disparan a quemar ropa y con desparpajo. ¿Cómo ocurre hoy día? Porque en este gobierno los niveles de corrupción en varios ministerios ¿le han ofrecido comprar también? Supera. No tengo evidencia de sobra de actos de corrupción terribles en este gobierno. Pero le pregunto. De decenas de miles de millones de pesos. Pero le pregunto, doctor, con esa parsimonia que caracteriza, parsimonia muy elegante que caracteriza a don Miguel, y por eso es que hay que tener cuidado cuando él hace una pregunta. Yo le pregunto, ¿le han ofrecido comprarle algún producto en este gobierno? No. ¿A alguien que usted conozca? No, pero de que conozco casos de diabluras. De corrupción. Pero venderle al claro Estado, que sí. Venderle al Estado no es un pecado. No debe ser un delito. Claro que no, ni es un claro pecado, que no está lo establecido es. en la ley. Lo que pasa es, para terminar la historia, entonces yo comienzo a ver y digo, pero ven acá, uno viene de Corea, un país donde se roban $1,000 y se cae el gobierno, donde el presidente de Samsung, que es 24% del PIB coreano, cayó preso. No porque le robara nada al Estado. La presidenta está presa. La presidenta Park, hija del general Park, el fundador de la Nueva Corea, está presa. Entonces imagínense, uno viendo eso, entonces yo llego aquí y veo el desparpajo que se da, y entonces así comienza, digamos, mi involucramiento en la vida pública. Doctor, no en la vida política. ¿Qué usted espera de la política dominicana? Mire, se cierra un ciclo político en República Dominicana. El 2024 es el último proceso donde la vieja partidocracia tendrá roles estelares. Se cierra un ciclo y viene un nuevo ciclo. Cuando usted habla de la partidocracia, ¿significa que los principales partidos políticos del país después del 2024 no van a tener escenario, no van a tener espacios? No van a tener un rol preponderante. Protagónico no lo van en las tener. decisiones. Mira, los partidos que deben ser el puente que conecta al ciudadano con el poder, ese puente está roto. La mejor evidencia es el costo brutal de las campañas. ¿Por qué las campañas cuestan tanto? Porque nadie cree en el político. Y le aplican el dámelomíoalante.com. Yo este candidato que sé que no lo vuelvo a ver jamás, que no me va a cumplir nada de lo que me dice, ahora que él me necesita, es que yo tengo que aprovecharlo y se vuelve transaccional. La campaña del 2024 va a costar entre 3 a 7 veces más que la del 20. Eso es inmanejable, eso es insostenible. Y eso te dice que el sistema está roto, que el sistema está podrido. Ahora, ¿y cómo van a ser ustedes los aspirantes? Porque yo no creo que el doctor Espaillá sea un político, sino un aspirante a dirigir
los destinos del país. ¿Cómo piensa el doctor Espaillat llegarle a la gente y convencerla de que es por él que tienen que votar? Mira, el mundo cambió. En el mundo post-pandémico los estados emocionales están brutalmente alterados. Toda la humanidad hoy vive en el desapego, la desafección y el desarraigo. Eso es emocional en la especie humana. Bauman, su obra póstuma es Retrotropía, hace una descripción genial de esa evocación del pasado como ese lugar maravilloso donde yo sí fui feliz, a contrapeso del futuro que ya dejó de ser ese lugar promisorio donde yo espero y sé que voy a estar mejor. ¿Qué nos lleva a eso? Bueno, porque ya mucha gente no visualiza el futuro. ¿No lo visualiza? Entonces, ¿a dónde nos lleva eso en términos políticos, don Miguel? Que las sociedades se han vuelto políticamente más polarizadas, más fragmentadas, incluso más infantilizadas. Son volátiles y exigen cosas ya. Y lo vemos en toda Latinoamérica. De las últimas 11 elecciones, el oficialismo ha perdido 10. Y en la mayoría de ellas, las encuestas se han equivocado. ¿Por qué? Pero en los últimos 20 años, doctor, aquí el oficialismo nada más ha perdido una sola vez. Es que no me compare el mundo prepandémico al mundo postpandémico. Bueno, pero hemos pasado 3 años después de la pandemia. El juego cambió. Y eso es una constante que se está manifestando en el mundo. Lo estamos viviendo ahora en Argentina. Lo vivimos hace 2 meses en Guatemala. En Guatemala. En Chile también. En Chile, o sea, eso no se trata como mucha gente cree, Israel, de que Latinoamérica está girando hacia la izquierda. Mentira, no se trata de derecha y de izquierda. La ideología quedaron enganchadas. El dominicano, el humano, el ciudadano vota en contra de lo que está, porque le da hastío, le da un nivel de insatisfacción. Le doy un dato. Todos los partidos políticos que nos han gobernado en los últimos 30 años, don Miguel, han manejado casi 400.000 millones de dólares. Y no hay un solo problema resuelto. ¿Podemos nosotros como sociedad continuar así? A través del 4% para la corrupción. Pero estamos mejor, doctor, que hace 30 años atrás. Usted que se fue 30 años. O sea, hace 30 años no teníamos los niveles de tránsito, de transporte que tenemos. No teníamos la calidad de la energía eléctrica, que en algunos sectores es deficitaria, pero gozamos de mejor servicio de electricidad. Gozamos de mejor servicio médico. La electricidad va en retroceso. No, en algunos sectores, pero en otros, a los que viven en Piantini, por ejemplo, a los que viven en Naco, a la Castellana, tú no le ves. ¿Se te va la energía en tu casa? Sí, se me va. ¿A dónde tú vives? Yo vivo ¿A dónde tú vives? En un sector privilegiado. Yo vivo en el Julieta. Bueno, se me va la luz y pago el doble de factura. Mira, perdone. En Naco, en Los Cacicajos y en Piantini, aparentemente no se va la luz, pero se va. Y no se observa esa interrupción del servicio eléctrico porque todas esas torres tienen su planta de emergencia. Claro. Don Miguel, esas plantas de emergencia no están funcionando. Pero oigan este dato, porque tenemos... Te invito a mi casa, Esas plantas de emergencia no están funcionando. Oye, te invito a mi casa. Han tenido que comprarle la batería de nuevo. Pero el doctor... Calmaos. Yo quiero terminar la idea, don Miguel, porque creo que es relevante. Eso es Villamella que se va a la luz. Y tenemos que verlo como sociedad, como una nación. A través del 4% para la corrupción, no para la educación. Nosotros como país hemos gastado 40... Espérese, doctor. ¿Qué fue lo que usted dijo? 4% para la corrupción. O sea que esos cuartos se han ido en corrupción todos. Evidentemente. Por eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Bueno, hay varios expedientes ahí. ¿Qué ocurre? 40 billones de dólares a través del 4%. Y nuestros niños hoy aprenden menos que nunca. Cuando tú vas al análisis y al levantamiento que hace el sistema de evaluación docente PISA, te dice que en el 2018, 4.1 de los estudiantes dominicanos tenían un nivel satisfactorio en matemáticas y en el 2022 0.7. La educación dominicana va como el cangrejo. ¿Tú crees que podemos seguir como sociedad quemando 4.000, 5.000 millones de dólares cada año? La mayor revelación de un reciente informe de Educa que fue dado a conocer hace pocos días en una actividad en un hotel de esta capital indica que el problema fundamental del sistema educativo dominicano es que los niños no aprenden a leer, a entender lo que leen. Y eso es grave. Eso es sumamente grave. Yo quiero preguntarle a usted... Perdón, antes que haga la pregunta, no voy a hacer una pregunta. Yo quiero preguntarle, y es en materia económica y financiera. ¿Cuál sería su posición al respecto del equilibrio presupuestario en función de la inversión pública y el gasto corriente? ¿Cuál sería el equilibrio entre ambas? Mira, el presupuesto de la nación es otro síntoma
de la decadencia del modelo. ¿Por qué? En los años 90, casi un 50% de la inversión iba a gasto de inversión. Hoy anda cerca de un 11, 13%. Entre 11 y 13. Entonces, ¿qué pasa? Señores, no hay que reinventar la rueda. Todo país, dice el Banco Mundial de manera enfática, para mantener su infraestructura necesita mínimo invertir 5% del PIB en infraestructura. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros? 1.68. 1.68. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Entonces, evidentemente que el presupuesto de la nación es una muestra inequívoca de que este sistema está roto, está en franca decadencia y se derrumba, con nosotros o sin nosotros. Hay 8 presas que están en camino a construirse. Eso es parte de la inversión que se está haciendo. Bueno, si es la de El Sur, eso tiene ya como 7 años. Monte Grande. Montegrande. Es un barril sin fondo. Bueno, pero Montegrande está a punto de ser inaugurada ya. Pero mira, cuando se Y inaugura gobierno esta solamente tiene administración, 3 años. sí, cuando se inaugura esta administración, las perspectivas eran de que en un año iba a ser terminada, y lo dijo el presidente Abinader en 2 oportunidades. Pero mira, yo entiendo, caballeros, que no solo se trata de hacer, sino a qué precio se hace. Danilo Medina contrata en el 2012 la circunvalación de Aso en 840 millones. Este gobierno la lleva casi a 6.000. Eso no resiste la más mínima auditoría. Y el presidente Abinader, que habla boca llena de honestidad y que él desafía la oposición a hablar de honestidad, yo públicamente lo he emplazado a que hablemos de honestidad. Y se la pongo más fácil. Que él elija 3 obras de su gobierno, yo voy a elegir 3 y la auditemos. Y si no son obras donde la corrupción ha imperado, yo me retiro de la vida pública. Él no habla de honestidad. Hablemos ante el país de honestidad. Esa es la realidad. Pero ¿Tú crees que es posible que la autopista Duarte, un contrato del 2004 de 1.450 millones, casi ejecutado en su totalidad, este que está ahí de ministro de Obras Públicas, lo lleva a casi 16.000 millones de pesos administrativamente? Doctor, ¿y por qué no se someten a la justicia ¿Tú sabes por qué? esos funcionarios? Porque sencillamente, lo hizo una gente que depositó un expediente contra Lisandro Macarrullo, una denuncia formal en las manos de doña Miriam, hace 3 años, al inicio de este gobierno. Porque ese Ministerio Público Independiente es pura poesía. O la corrupción comenzó aquí en el 2012. Dime un expediente de la gente Leonel. Enséñeme uno. Uno que haya sido ni siquiera interrogado. Entonces la corrupción nació en el 2012 aquí, con la llegada de Danilo Medina al poder. Evidentemente que es un sistema que no funciona. Y le voy a hacer juego el sistema sometiendo cuando yo sé que no va a pasar nada. Y con la visita de sorpresa, ¿qué ha pasado? Pero usted supo lo que pasó. Pero con la perdón, visita y un sorpresa. cambio de gobierno, ¿qué podría revertir eso? Claro que sí. Nosotros planteamos, don Miguel, fuerte y claro ante este país, que es pellejo y cárcel. Aquí hay que hacer un ajuste de cuenta con esta sociedad. Porque no es verdad que tú puedes poner ley abajo si no pones el ejemplo arriba. Vamos a explicar no hay eso. manera. Vamos a explicar, doctor, eso de pellejo y cárcel después de la pausa, que ya es hora de hacer una. Bien. Bien, estamos de regreso en Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Desde las 4 hemos estado conversando con el doctor Roque Espaillat, quien es candidato a la presidencia de la República. Don Miguel, con su permiso, Sí. don Roque, usted no me respondió. ¿Cuál sería el porcentaje que usted recomendaría? Al margen de que en los años 90 usted dijo que la proporción era 50, más o menos. Mira, La suya, ¿cuál sería? en la realidad nuestra, Inversión pública, hay que infraestructura y gasto corriente. hay que priorizar la inversión pública. ¿En qué porcentaje? Debemos del presupuesto? avanzar. ¿Y cuáles áreas del- a que al menos ¿Y cuáles áreas del un sector 33% del presupuesto vaya a la inversión pública. ¿Es eso posible en el corto plazo? No. Con creo los que niveles sí. de endeudamiento No, que tenemos. no lo es. Con los niveles de endeudamiento que tenemos Eso y es la presión imposible. fiscal que tenemos ahora, que Eso es tenemos que imposible. trabajar en Tú esa lo dirección, ahorrando dinero, porque hay mucho Pero donde se puede en la ahorrar dinero. medida, en la medida en que nos seguimos endeudando, más difícil se nos hace la posibilidad de alcanzar ese propósito. pero Sí, pero lógico. miren algo, y excúseme, don Roque, que quizá yo le No me pueda diga don. agregar valor en ese No, orden. yo se lo digo también, Miren, que a los dos lo extraditan. un proyecto de nación estratégicamente elaborado desde el punto de vista de una inversión pública viable y factible, no solamente en el orden económico, sino también social. Oiga bien, puede generar o puede en sí misma autorizar el nivel de deuda que sea necesario. Ahora, lo que nosotros no podemos es seguir financiando gasto corriente, tomando dinero para gasto corriente. Imposible. Y me explico. Claro. Coger la cantidad de dinero que sea suficiente y necesaria
para invertirlo en obras de bienes de infraestructura, en obras de capital, resiste cualquier cantidad de dinero. Ahora, para financiar gasto corriente, no. Entonces, en ese orden, a nosotros no nos queda otra cosa que seguir endeudándonos, pero invertir adecuadamente esos empréstitos, que es lo que no estamos haciendo. Yo coincido plenamente con tu punto. Coger prestado para gastar. ¿Qué pasa en la vida privada de nosotros si lo hacemos? O quebramos. Quebramos. Que te derrumba. Te derrumba. No hay forma de tú sostenerte. Un país en términos económicos no es más que la sumatoria de la actividad económica de todos sus ciudadanos. Sí. Entonces, es inmoralmente insostenible que los gobiernos que hemos tenido y el que tenemos ahora nos saca nuestro dinero de los bolsillos a través de los impuestos. ¿Para qué? ¿Cuál es la calidad del gasto aquí? Aquí gastamos 8 mil millones de pesos en publicidad, más que el gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos juntos de la Unión Europea. Eso Doctor, es lógico. Evidentemente. Pero el gobierno de los Estados Unidos invierte quizás más que el presupuesto. Bueno, de Estados muchos Unidos municipios tiene una máquina de hacer en armas, dólares, en drogas y en muchas cosas. Ellos fabrican los dólares. Ellos nosotros fabrican no. los dólares. Entonces, pero gastan mucho en cosas innecesarias también. Todo el mundo es el a veces reducido grupo de personas en que uno se desenvuelve cotidianamente, ¿no? Y uno dice, todo el mundo piensa, pero realmente ese no es todo el mundo. Todo el mundo es la suma de todos los mundos. O de todo el mundo, de todos los dominicanos. Ahora, la perspectiva de un cambio radical en buena dirección, es decir, en el sentido democrático, en las elecciones del 2024 no parece muy prometedora porque todos los candidatos tienen el sello de lo que usted ha estado de alguna manera denunciando, ¿no? Y entonces, ¿qué perspectiva tenemos? ¿Qué puede suceder en el 2024? ¿Qué puede hacer alentar esperanza de un cambio real y verdadero? Mire, yo siempre he defendido el comportamiento electoral del dominicano, porque dicen con una inusitada frecuencia que el dominicano vende su voto por 500 pesos y un picapollo, lo cual es verdad, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque si la opción A, tú sabes que es un engaño, la opción B sabe que es otro engaño. ¿Qué es lo lógico que tú hagas como elector? Que trates de aprovecharte de lo que ese sistema en el cual tú no crees tiene para ofrecerte. Sí, pero hay un dicho asentado en la realidad de que el dominicano no vota su voto. Sí, eso es otro comportamiento y es un comportamiento histórico. Él se decanta por las posibilidades concretas de ganar. El país anda buscando otra cosa, pero le exige dos cosas. Nosotros hemos hecho estudios profundos aquí en el país sobre ese tema. Y el país, casi un tercio del electorado, se dice dispuesto a votar por otra cosa, que no es Luis, que no es Leonel, que no es Abel. A propósito, doctor, RCC Media ha dado a conocer la reciente encuesta, esta tarde, ¿no? Ya se dio a esta misma conocer. tarde, sí, que habla de que el 55.2 votaría, si hoy fueran las elecciones, por Luis Abinader, el 27.4 por Leonel Fernández y el 13.5 por Abel Martínez. O sea, esos partidos y sus aliados. ¿Qué opinión le merecen esos resultados de esa encuesta? Mire, yo por respeto al medio donde me encuentro y a la familia Acevedo, no voy a decir lo que sea al respecto. Pero eso no se lo cree ni Luis Abinader. Ahora, lo que debería preguntarse Luis Abinader es, con 700 millones de pesos al mes en publicidad, teniendo un contador como Leonel Fernández con una tasa de rechazo por las nubes, ¿cómo él solo tiene alrededor de un 40%, que es el posicionamiento real? De aquí, pero oiga, un 55% se va en primera vuelta, doctor. De aquí a cualquiera quisiera oiga, un 55%. Oiga, le voy a hacer un acto hasta yo cogería como una 55. pitoniza cualquiera. Hasta marzo va a estar por el 50 o por encima. Hasta febrero o marzo. ¿Y qué va a pasar a partir de marzo, doctor? En la teoría. Ahora salgamos al pueblo. ¿Usted cree que este pueblo va a reelegir inflación? Pero va a reelegir inseguridad en las calles. Marzo, Doctor, ¿qué pasaría? En marzo tenemos todos que confesarnos con la verdad, doctor, y la realidad. Con relación de que el pueblo no reelige la inflación, se dio el caso en Argentina, que el candidato del peronismo, Sergio Massa, fue el mejor votado. En un país donde la inflación tiene el 147%. En ese mes. Bueno, pero acumulado. No, pero 140 es una inflación astronómica. Astronómica. Y además,
es un país que ha disminuido en todos los sentidos, incluso en el nivel de educación, porque Argentina era un país donde tenía el mayor nivel educativo de toda América, salvo Estados Unidos y Canadá. Y sin embargo, ese candidato, que era el Ministro de Economía, responsable directo de esa inflación y de esa mala situación, sin embargo, resultó el más votado. La población aprueba lo malo. Contra todo pronóstico. Aquí no se puede repetir una situación similar. No. ¿Por qué no? Miren, el argentino es un caso único en el mundo. El comportamiento y la cultura del argentino no tiene comparación en ningún otro país del planeta. Eso hay que vivirlo para entenderlo. Las LELIC, que son las letras del Tesoro argentino, están pagando 200% anual de tasa de interés. O sea, es una locura. Ahora, ¿qué pasó ahí? 3 cosas. 1, la maquinaria del peronismo. Es una estructura donde hay sindicatos y toda una parafernalia que movilizó gente. ¿Qué hizo Massa? Que soltó casi el 2% del PIB en los últimos 2 meses a través del plan Platita, poniéndole 500,000 pesos en la mano a cada argentino. E impactó la inflación hacia arriba. Y claro, pero eso viene después. Eso viene dentro de 2, 4, 6 semanas. Mientras tanto, yo tengo a la gente feliz votando. Y tercero, Milei, que es una respuesta al cansancio de la sociedad argentina por ese sistema que está ahí. Asustó a la población. Asustó a la población con cosas como vamos a romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Milei es un loco. Pero el Papa es argentino. No, pero además propuso cerrar la educación pública Claro. y el servicio Y de el salud gobierno público. y el Banco Lula- Cerrar Central. el Banco Central. Y Lula, sí, pero un loco. cerrar el Banco Central tiene más de un año diciéndolo. Ahora, Lula, dicen que le mandó un cuerpo de asesores a Massa y ahí comenzaron con la campaña del miedo, que siempre es efectiva. Dicen los argentinos, mira, el metro te cuesta 70 pesos, con Milei son 600. ¿Tú quieres eso para ti? Y obviamente hicieron una estrategia de inhibición del voto de Milei que fue importante. Ahora, con la unión Conjuntos por el Cambio del presidente Macri y Patricia Bullrich, yo entiendo que Milei tiene todas las oportunidades de ganar. No va a ser fácil. En las encuestas aparece 4 o 6 puntos por encima. Controla. Bueno, parte de la corrección de la campaña son 3 voceros. Son los únicos autorizados a hablar. Y Milei obviamente está en amor y paz. Y una pregunta, ¿usted favorece los planteamientos de Milei al respecto? Mira, hay muchas cosas que sí, otras no. ¿Cuáles sí? Por ejemplo, las sociedades tienen que hacer un ajuste con la clase política. No es posible que el 95% de los políticos les sobre todo lo que le falta a nuestra gente. Porque si sus fortunas son legítimas, ¿por qué no nos explican a todos los dominicanos cómo lo obtuvieron para nosotros usar la misma fórmula y ser ricos como ellos? Entonces, no es sostenible el modelo sobre la base que está. Te voy a decir lo siguiente, Israel. Yo vengo de una familia santiaguera, Espaillat Tavares, santiaguero al cuadrado. Hay gente que me dice, pero ven acá, y tú te pusiste loco, ¿qué es lo que te pasa? Que estás radicalizado, tú pareces un tipo de izquierda, tipo de soluciones radicales. Drásticas. Nada que ver. Lo que nosotros estamos planteando va a ocurrir con nosotros o sin nosotros. En este país, doctor, En este que estamos. le pregunto y le pido disculpa por haberle interrumpido la idea. En este país no hay un político que pueda justificar la fortuna que tiene. El 98% no. Y si lo hay, enséñamelo. Mencióname el nombre. Bueno, el presidente es una persona que ha dado muestra de dónde viene su fortuna y ha demostrado. Bueno, lo que ¿de pasa es dónde que viene? él va a una entrevista con Jorge Ramos y dice que su fortuna es aproximadamente $1,5 millones, que el resto viene de la herencia y va casi a $75 millones. Ahora yo me pregunto, Pero es suya. su hermana, que es santiaguera, también heredó $75 millones. Es una fortuna familiar, doctor. Pero la Digo, hermana- es lo que él ha explicado. Yo sé, pero como es fortuna familiar y se debe distribuir en partes iguales entre los hijos del finado, la hija que el finado tuvo en Santiago recibió $75 millones de herencia. No, y aunque la hayan recibido, no la justifica, mi hermano, y excusa. Pero no, oye, Para ganarse pero- 70 millones de dólares hay que vender todos los cuartos del Ve- mundo en los últimos la- 100 años. pe- Así como Lionel no tiene los 100 millones que dijo Pero Don si- Miguel. pero- Digo, pero- no se sabe cómo se lo ganó. pero que ustedes ¿Cuánto tie- fue se ganó? Pero ustedes tienen Dijo Forbes. una oportunidad de Oye, oro de oye, demostrar eso. así, Demuéstrenlo como- que, como dijo que ese ese dinero no es de él y como que es dijo mal ese- habido. Así como dijo ese filósofo griego de Barahona, que hay problema con Lionel y los 100 millones de Forbes. Así hay problema con los 70 de Luis. No hay ningún pero problema. mira, es que Paraíso no hay es que no ningún se problema. trata, Ulises, de
de una acusación, es que es el deber moral del presidente de todos los dominicanos decir, mira, yo heredé 70 millones de dólares en la fortuna familiar. Ahora, mis 3 hermanos también heredaron 70 millones de dólares. Ya. Bueno, pero él está hablando por él. Ah, por él. Ah, porque qué el presidente tierno. es él. Y el todo no es más que la suma de sus partes. Pero no es que no estamos Esa sumando fortuna. todo. Si él El que salió tan presidente es él, afortunado, al que están cuestionando su es a él. hermanita de 22 años en Santiago también tiene que estar 75 millones Bueno, de pero dólares. su hermanita, si no dice que lo tiene, es por allá ella. Ay, qué tierno. Bueno, Ahora, cuando la ella verdad- vaya a ser presidenta, si se elige, Ahora te hay voy- que te cuestionarla voy a por decir- igual. Pero la verdad es que la fortuna en política, cuando la persona llega a cierto nivel, comienza necesariamente, casi por ósmosis, un proceso de acumulación que no se detiene. Si el problema, don Miguel, es que cuando usted a un país le vendió la narrativa del cambio, Digo, de yo que no estoy usted es justificando distinto, de que usted es distinto. Mira, si tú ves una prostituta con una navaja en el pecho, normal, no te sorprende. Pero ¿qué pasaría si tú ves a la Madre Teresa de Calcuta con una navaja en su pecho? Entonces no es lo mismo. Entonces, este país compró el discurso de la honestidad, del cambio, de que yo soy diferente. Habló como un machito. Tengo amigos, pero no cómplices. Bueno, pero como lo que él es, porque él Ajá, y el ha ministro- sido valiente. Y el ministro de Obras Hasta el Públicas, momento. Hoy mismo acaba de cancelar al de Promipyme. a los chiquitos, a los de abajo. Bueno, no lo ha cancelado, lo ha suspendido. No, suspendió, él destituyó al de Promipyme y suspendió a la del Acuario Nacional. Y O sea, nombró forzado- como sustituto a Jimmy García Sabiñón. Forzado por las que es el circun- interino. Forzado, Mientras tanto. forzado por las circunstancias. Bueno, pero- electoralmente el costo es demasiado alto de no hacerlo. Entonces se puso serio ahora porque es un imperativo electoral. Eso no es ser serio. Ahora- Pero además este gobierno y el presidente Abinader no puede hablar de honestidad. Lo digo yo responsablemente, teniendo a Adelina Ascensión en Obras Públicas. Los esfuerzos No por... puede hablar de honestidad. Y déjeme decirle, él sabe perfectamente la situación, porque él me la pidió, yo se la hice llegar. Para que estemos claros. Al presidente. Claro. Los esfuerzos para unificar a grupos de oposición con vista a las elecciones 1 de febrero, donde estarán en juego todas las posiciones municipales en todo el ámbito nacional. ¿Qué efecto podría tener eso en las elecciones siguientes de mayo? Mire, hay que separar las elecciones de febrero de las de mayo. Eso no es verdad que lo que pasa en mayo condiciona, lo que pasa en febrero condiciona lo de mayo. Eso no es verdad. Lo segundo es, Pero es un anticipo, ¿no? sí, lo que pasa es que es diferente cuando el proceso electoral se define en un municipio, lo que es recursos, maquinaria, estructura, determina muchas cosas. Ya a nivel nacional hay una porción importante del electorado que anda buscando otra cosa. Ahora usted sabe que él exige esa otra cosa para apoyarla. 2 cosas. 1, que haya un espacio unitario, porque si todos quieren lo mismo, ¿por qué no están juntos? Y segundo, le exige, don Miguel, que tengan vocación de poder. Oye, Ulises, este país, cuando vea una opción distinta y diferente y que le vea posibilidad de poder, se va a replantear un cambio total en el escenario electoral. Pero tiene que demostrarle al electorado que tiene vocación de poder. Doctor, y ese es el trabajo y el desafío que tenemos por ¿usted está delante. siendo postulado o está siendo aupado, apoyado por un partido de cristianos? O sea, de fundamentalismo cristiano. ¿Hay alguna acción que se vaya a emprender? Fundamentalismo, dices tú. Bueno, que es fundamentalmente cristiano. Esencialmente. Esencialmente Los cristiano. fundamentos necesariamente no significa fundamental. Evidentemente. Pero se fundamentan en el cristianismo. De ahí el término de fundamentalismo. Le pregunto, ¿hay alguna acción, alguna actividad que ustedes vayan a promover para tratar de convencer al cristiano de que el doctor Espaillat es la mejor vía para alcanzar el progreso que, según ustedes, no se tiene en este momento en el país? Mira, lo primero es que un buen hijo de Dios no puede votar por corruptos, que se roban el dinero de la salud y la educación de los niños de este país. Ahora, yo no veo la política desde la perspectiva de lo secular. Lo que aquí importa es cómo vamos a resolver el problema de la inflación, cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad, cómo vamos a resolver el problema de la tarifa eléctrica, que agobia y acogota al dominicano. Ahora, ¿la puede resolver un partido del sistema? No. ¿Tiene solución el sistema eléctrico? Sí. Le doy un dato. 1 millón de BTU
hoy día anda por $2.75. Eso te da para producir, digamos, electricidad alrededor de un centavo, 1.75 centavos de dólar, un kilo. Pero aquí la industria la paga 18. Mientras que la industria en el estado de la Florida la paga a 6 centavos y la de aquí a 18. ¿Cómo diablos vamos a competir? Vemos la política del Pacto de las Américas, el nearshoring, una gran oportunidad. Porque Estados Unidos entendió que producir bienes en Asia a menor costo no compensa el riesgo geopolítico de los suministros de tu pueblo tenerlo al otro lado del planeta y en un gobierno que no es afín. Lo único que no tenemos las materias primas que tiene Estados Unidos. Pero el nearshoring no está creciendo en Estados Unidos. Les cito 2 ejemplos. El nearshoring es sencillamente la política de Estados Unidos de colocar de este lado del mundo, en las narices de Estados Unidos, la mayor cantidad de producción de bienes y servicios. Ahora, es una especie de alianza para el progreso. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? Le doy un dato. El salario promedio en Costa Rica es $563, el mínimo. Sin embargo, Costa Rica, oiga lo que pasó en el 2016, don Miguel. Nosotros exportamos $100 millones más que Costa Rica en el 2016. ¿Usted sabe qué va a pasar en el 2023? Costa Rica va a exportar $5.000 millones más que nosotros. ¿Por qué? Porque el costo de la electricidad. Tenemos que preguntarnos cómo un salario de $2 la hora en República Dominicana versus $15 la hora en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no atraemos todas esas empresas a República Dominicana? Por el costo de la electricidad. 18 centavos el kilo. En la tarifa MTD2, que es la industrial. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿La electricidad qué papel juega en la producción de un bien? Oiga, ¿qué porcentaje en el costo de la producción? depende del tipo de bien y el valor agregado del bien. Y depende de la electricidad. Pero le voy a decir algo. Todas las industrias con empleos bien pagos, prácticamente todas son de alta intensidad en el consumo de electricidad. Tenemos que bajar el costo de la electricidad aquí, sí o sí. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Un presidente que no le tiemblen las manos, que no le suden las manos y que no tengan compromisos con las mafias empresariales. ¿Por qué? O interese con el sector. O interés, sí, porque son mafias del poder. Ahí es un prostíbulo del poder donde todo está conectado. Y esos sectores aupan la reelección, porque no hay reelección sin corrupción. ¿Y cómo usted no logra convencer entonces a esas personas y esos sectores productivos de que su discurso es el que le conviene a la nación, cuando también a ellos le va a convenir? Mira, yo soy un tipo honesto y siempre voy a hablar de frente. Ellos todavía no nos toman en serio. Y es normal. En esta etapa tenemos 3 días que salimos. Como candidato es normal. Ellos respetan a quien comienza a ver las encuestas. Ahora no se lleven de las encuestas que son herramientas de comunicación de la reelección. Tenemos que verlas de verdad. Y ahí tendremos que comenzar a marcar. Pero ¿qué es lo importante, Ulises? Para tú bajar el kilo de electricidad en este país por debajo de 7 centavos, tú sabes lo único que tú tienes que hacer. Irte a la Florida y negociar con la empresa de electricidad del estado de la Florida, don Miguel, que tiene 34,000 megas instalados, pero solo consume 24. Y de noche tiene un excedente de casi 20,000 megas. ¿Y usted sabe cuánto cuesta el costo de electricidad generado con gas allá? Menos de 2 centavos. Tú te interconectas, son 1.100 kilómetros, con una profundidad aproximadamente de 3.000 metros. Y con todo el costo financiero de ese cable submarino, tú pones electricidad en Manzanillo a menos de 6 centavos de dólar. ¿Por qué no lo hacemos? A propósito, hoy se inauguró una planta de gas natural ahí aquí en el este, en Boca Chica, creo, por ahí. Busca el contrato, que es peor que todos los contratos anteriores que se firmaron en el sector. ¿Qué tiempo tardaría la instalación de un cable submarino desde la Florida? 3 años aproximadamente. Entonces, cuando tú tienes a Estados Unidos supliéndote, tú resuelves un tema ético, porque no es tan fácil que esa empresa entre en corruptela ni en contubernios negros. Tú pones la electricidad a 6 centavos y nos quitamos de encima. Y es un problema de país. No tiene nada que ver con PRM, FUPO y demás hierbas aromáticas. Tiene que ver con el país. ¿Qué pasa cuando tú te quitas de encima 1.500, 2.000 millones de dólares en subsidio? Y eso lo lleva al desarrollo, a inversión en desarrollo. ¿Qué va a pasar en este país? Cuando aumentamos la calidad del gasto. Aquí tenemos que tomar decisiones valientes, don Miguel. Aquí tenemos que acabar con la cultura perversa de que gana un partido y el Estado se convierte en un botín de lo que ganaron. Y hay que descuartizarlo entre todos ellos. Hay que llevar lo mejor del país al gobierno, venga de donde venga. Porque solo así
podemos tomar las decisiones que el país necesita que se tome. ¿Hay alguna actividad que vaya? Sí, Pero perdón. antes de eso le quiero agregar lo siguiente, porque es importante por la audiencia de este programa. Yo no soy contra la riqueza, yo soy contra la pobreza. Tan simple como eso. Debemos todos trabajar para construir un país donde ser honesto no salga tan caro y donde ser corrupto no valga la pena. Y eso es una decisión de nación. Y yo lo vi en Corea, porque tengo amigos de 70, 75 años de edad, que su niñez la pasaron en un país con los niveles de pobreza que hoy tiene Haití. Y hoy día viven en un país que está entre los 20 más ricos del mundo. ¿Qué milagro ocurrió ahí, don Miguel? 72% del territorio de Corea es montaña. La riqueza de una nación no viene determinada por recursos naturales, viene determinada por el recurso humano. Ahora, ¿qué apoyo le damos aquí al recurso humano? ¿Cuál es el apoyo que le damos? La educación está orientada al mercado productivo y se nos viene, señores, un mundo completamente distinto. Nosotros estamos viviendo, no es una época de cambio, es un cambio de época. Se está reconfigurando el mundo de una manera impensada. Y anótenlo, se va a reconfigurar fundamentalmente en torno al Islam. China, Irán y Rusia. Entonces viene un mundo completamente distinto. ¿Estamos nosotros preparados para enfrentar la disrupción tecnológica que va a afectar entre 800 y 1.000 millones de empleos en este país? ¿Qué político en este país está pensando en cómo vamos a afrontar ese desafío? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del ecocidio? Es una tragedia en términos ecológicos. República Dominicana en los últimos 20 años, don Miguel, Ulises, ha secado más de 600 ríos y arroyos. El Yaque del Norte, la segunda cuenca hidrográfica más importante del país, ha perdido el 73% de su cauce. ¿A quién le dejamos eso? Con el agravamiento de que un alto porcentaje de la lluvia que cae se va al mar. No, porque no hay criterio de manejo de aguas. Entonces, tiene que ver ese tema de más de 600 ríos y arroyos que se han secado. Tiene que ver con PRM, FUPO, PLD o demás cosas de esas. Es un problema de la nación dominicana que tenemos que afrontar. Y yo creí en el presidente Abinader. Y yo voté por él, para que estemos claros. Ahora, ¿tú sabes qué está pasando hoy mientras estamos sentados aquí en Bonao? Que siguen depredándolo todo. Bien, doctor. Y el ministro de Medio Ambiente dice que de eso yo no sé. Doctor, muy agradecido por la oportunidad magnífica de conversar sobre tantos temas de interés nacional, pero desgraciadamente el tiempo se nos agotó, así que le deseo un buen resto del día y esperamos seguir contando con su colaboración en un futuro próximo. Gracias, don Miguel, un placer estar aquí con ustedes. Y a todos Muchas los gracias, amigos doctor. de Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM, gracias por su atención. Los esperamos mañana a la misma hora de siempre. Hasta entonces.